Curso Preuniversitario Pensum, Matemática, Módulo 3, Polinomios. Comenzaremos con el concepto de monomio. ¿Qué es un monomio? Monomio es toda expresión que tiene esta forma, ax a la n. Explicamos cada componente, cada elemento. ¿Qué es la a? Es el llamado coeficiente y es cualquier número real. Es decir, entero, decimal, positivo, negativo, cero, irracional, cualquier número real. X es la indeterminada o también llamada variable, más comúnmente, del monomio. X, aunque es una indeterminada, una variable, puede tomar cualquier valor real. Y por último, el exponente se llama la n en la expresión orden o grado del monomio. Y aquí sí hay una limitante, y es que el orden o el grado tiene que ser un número natural, es decir, un entero positivo incluyendo al cero. Pongamos unos ejemplos. 3x a la 4 es un monomio de orden 4 con coeficiente 3. Menos 4 es un monomio, porque menos 4 es menos 4 por x a la 0. Recordemos que x a la 0 es 1, pero como 0 es un natural, vamos a decir que menos 4 o un término independiente es un monomio. Entonces, estos últimos dos ejemplos son monomios, pero no son monomios, por ejemplo, el siguiente ejemplo, 2x a la menos 1. ¿Por qué razón? Porque el exponente menos 1 no es un número natural. 5x a la 1 medio, que sería lo mismo que 5 por raíz cuadrada de x, tampoco es un monomio porque su exponente, que es 1 medio, tampoco es un número natural. Entonces, tenemos claro qué es un monomio o qué ejemplos corresponden a monomios y qué ejemplos no. Estas últimas dos expresiones existen, son expresiones que existen en matemática, pero que no se les llama monomio. Por último, se llaman monomios semejantes aquellos que tienen igual variable e igual orden o grado. Ejemplo, 2x a la 3 y menos 4x a la 3 son monomios semejantes porque ambos son correspondientes a la familia de x a la 3. Son semejantes. Lo siguiente es ver cómo se realizan las operaciones con monomios. Las operaciones con monomios se realizan de la siguiente manera. Si tenemos una suma de monomios, solo se van a agrupar en la suma aquellos que sean semejantes. Ejemplo, si tenemos 3x a la 4 más 2x a la 4, como son semejantes porque ambos corresponden a la familia x a la 4, sus coeficientes, que son 3 y 2, se van a sumar según la operación indicada y nos va a dar como resultado 5x a la 4. Si los monomios involucrados en la suma no son semejantes, como el caso de 3x a la 4 y 2x a la 3, simplemente esa operación queda indicada y no se pueden agrupar. Para el caso del producto, cuando se quieren multiplicar monomios, no importa si son semejantes o no, siempre se van a agrupar como un monomio resultante. En el ejemplo 3x a la 4 por 2x a la 4, dos monomios semejantes, y en el caso de 3x a la 4 por 2x a la 3, que son monomios no semejantes, el procedimiento es exactamente el mismo. Primero se multiplican los coeficientes. En el primer ejemplo, 3 por 2, 6. Y luego los exponentes se van a sumar. X a la 4 y x a la 4 nos va a dar 4 más 4, 8. En el segundo ejemplo, repetimos la primera parte, 3 por 2 nos va a dar 6, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes, no importa que no sean semejantes, 4 más 3 es 7. Para dividir monomios, también siempre se agrupan y es una operación similar
se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. Veamos, 3x a la 2 entre 4x a la 2, se dividen los coeficientes, 3 entre 4, nos va a dar 3 cuartos, y cuando hagamos la resta de los exponentes, 2 menos 2 es 0, o sea que nos va a dar 3 cuartos de x a la 0, que como x a la 0 es 1, simplemente nos queda 3 cuartos. En el caso del segundo ejemplo, 3x a la 4 entre 4x a la 3, dividimos los coeficientes, 3 entre 4, y restamos los exponentes, 4 menos 3, 1, y por eso tenemos a la derecha 3 cuartos por x. Ahora tenemos 3x a la 4 entre 4x a la 5, exactamente el mismo procedimiento, se dividen los coeficientes y al restarse los exponentes, 4 menos 5 da menos 1. Esta respuesta, que es la correcta, no es un monomio, puesto que, como habíamos indicado inicialmente, el exponente debe ser un número natural y no puede ser negativo. Siguiente punto, vamos a definir qué es un polinomio. Un polinomio no es otra cosa que la suma de monomios no semejantes. Un polinomio es entonces la suma de monomios no semejantes, y obviamente tienen que ser no semejantes porque de ser semejantes la suma daría un monomio y no un polinomio. La raíz nos indica pluralidad, es decir, más de uno. Normalmente cuando uno escribe un polinomio lo ordena, no porque sea una necesidad, sino una conveniencia práctica, ordena el polinomio según el orden decreciente de sus exponentes, desde el mayor, en este ejemplo genérico, sería n, luego vamos decreciendo, le quitamos 1, n-1, n-2, vamos bajando, x a la 2, x a la 1, y al final nos queda el término independiente, que recuerden es el que tendría al lado un x a la 0, pero que no se coloca. Un ejemplo numérico con expresiones numéricas en coeficientes y exponentes sería este. Y aquí tenemos un polinomio de grado o de orden 5. Recordemos que el grado de un polinomio lo va a dar el grado mayor de un monomio existente, es decir, de un monomio que no sea de coeficiente nulo. Si yo ahora le agrego a esto, adelante, le agregamos x a la 6 multiplicado por 0 por delante, eso no hace que sea de grado 6, sería de nuevo de grado 5. Ahora, si colocamos por delante 6x a la 6, entonces al sumarlo a lo anterior, convertiríamos el polinomio en un polinomio de grado 6. Siguiente punto, operaciones con polinomios. Las operaciones con polinomios se van a basar en lo que hemos aprendido sobre las operaciones con monomios, puesto que los polinomios son suma de monomios. Comencemos por la expresión más sencilla, que sería, o la operación más sencilla, la suma. Para sumar polinomios se suman o se agrupan los monomios semejantes y los demás quedan indicados. En el siguiente ejemplo tenemos dos binomios restándose, pero en ellos encontramos que existen dos monomios semejantes. Estos se van a agrupar de acuerdo con la operación señalada en la operación principal, que es una resta. Entonces nos va a quedar 3 menos 2 va a ser 3 menos 2, que es 1. Entonces tendremos x a la 6. Los demás monomios van a encontrar que no tienen elementos semejantes, y entonces 4x a la 2 va a quedar al final solo porque no tiene con quién agruparse, y el 3x va a quedar también al final, solo que tomamos conciencia de que va a quedar positivo porque tenemos un signo menos restado y otro signo menos adentro, y menos por menos nos va a dar más, que es el resultado final del término de grado 1. Para multiplicar polinomios vamos a realizar la propiedad distributiva. Tenemos este ejemplo y simplemente vamos a ver cómo se multiplican término por término. Primero, en la celda distributiva, 2 por 3, 6, y x a la 2 por x a la 4 nos va a dar, como se suman los exponentes, x a la 6.
siguiente nos va a dar 2 por menos 5 es menos 10 y x a la 2 por x a la 3 nos da x a la 5. Continuamos y ahora x por 3x a la 4, 3 por 1, 3, positivo, y la suma de los exponentes da 5. Y el último, que va a ser x por menos 5x cubo, nos va a dar, al multiplicar los coeficientes, menos 5 y los exponentes al sumarlo, 3 más 1, 4. Agrupando términos semejantes que vamos a encontrar en el caso de los x a la 5, menos 10 más 3 es menos 7 y esa es la respuesta. Ahora, para dividir polinomios, para realizar el cociente de polinomios, es decir, para dividir n de x entre m de x, tenemos un polinomio dividendo n y un divisor m. Vamos a ver que al hacer la división vamos a tener, como siempre, en esta expresión que está arriba, el dividendo entre el divisor. Vamos a suponer que los grados son grado P para el dividendo y grado Q para el divisor. Como en toda división, vamos a tener como resultado un cociente, que en este caso va a ser de grado P menos Q, recordando que potencias de igual base al dividirse se restan los exponentes, y muy importante, nos queda un residuo cuyo grado va a ser siempre menor que Q. ¿Cuánto menor que Q? Depende de los coeficientes, depende de los polinomios, pero siempre menor que el grado del divisor. En general, vamos a ver que cuando tenemos una división, como se expresa, como lo expresamos recientemente, la forma de vincular los 4 polinomios es la siguiente. El polinomio dividendo va a ser igual a el polinomio cociente multiplicado por el divisor más el residuo, como ocurre con cualquier división, por ejemplo, de números enteros. Ahora, si el residuo o resto nos da igual a 0, es porque la división es exacta y decimos que los polinomios son divisibles uno entre otro. Un caso particular que es muy importante en el estudio de la división de polinomios es cuando el divisor es de primer grado. Este que acabo de señalar es ax más b, es un divisor de grado 1. Ahora, al dividir un polinomio n de x, cualquiera sea su grado, entre uno de grado 1, el residuo, y esto es lo que se llama el teorema del resto o del residuo, va a ser siempre el numerador, el polinomio numerador evaluado en la raíz del polinomio denominador. ¿A qué me refiero con la raíz? Muy sencillo. Habíamos dicho anteriormente que si tenemos un polinomio, digamos y igual a x más b, vean que este es el polinomio divisor, para hallar la raíz debemos igualar y a 0 y despejar. Si hacemos el despeje, nos va a quedar que pasando la b al otro lado negativo, nos queda menos b igual a x, y ahora al pasar la a dividiendo, nos queda que x es igual a menos b sobre a. Entonces, este valor es la raíz y es el que se va a colocar en el polinomio numerador para hallar el resto. Veamos un ejemplo concreto. Si tenemos este polinomio dividendo entre este polinomio divisor, lo primero que hacemos es hacer el cálculo de la raíz del divisor. Ahora, como el divisor en el ejemplo es y igual x menos 3, recordemos que para hallar la raíz igualamos y a 0, pasamos el 3 al otro lado y nos queda que la raíz es x igual a 3. Ese valor 3 vamos a colocarlo en el numerador o el dividendo donde se encuentra la x, tanto acá como acá. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 3 por x al cuadrado 9 menos 2 por 3 más 1. Es decir, nos va a quedar 3 por 9, 27, menos 2 por 3, 6, más 1. 27 menos 6 es 21, más 1 es 22. Por lo tanto, el numerador evaluado en 3 es 22 y ese es el valor de la
del residuo. Ese es el residuo de la división. A continuación vamos a hacer un breve estudio sobre el polinomio de primer grado, la llamada función afín. Un polinomio de primer grado es aquel que, como estamos señalando, tiene a lo sumo dos monomios y su grado mayor es 1, y igual mx más n. Ese polinomio, que también se podría escribir de forma implícita como ax más by más 0 más c igual a 0, igualmente vemos que el exponente de la x mayor es 1, podríamos despejar de allí la y y ser equivalente al mencionado anteriormente, va a representar gráficamente este polinomio siempre a una línea recta, siempre. Ahora, si tenemos la expresión clásica en forma explícita y vamos a reescribirla como y igual mx más n, muchos libros usan la letra b para el término independiente, tenemos entonces que definimos lo que significa cada parámetro. La n es el punto de corte con el eje y, esta n, este valor. Y la m es la pendiente de la recta. La m es la pendiente de la recta. De manera que una recta va a ser creciente si m es positiva. Vamos a verlo en el cuadro superior. Si la m es positiva, la recta va a ser creciente. Creciente, creciente. Ahora, ¿qué diferencia estos tres casos? El valor de n o punto de corte con el eje y, el término independiente en la fórmula. En el primer ejemplo, como ese valor es negativo, tenemos un corte en y negativo. Como en el segundo caso, tenemos que no hay término independiente, es porque el corte en el eje y es 0. Y en el tercer caso, como el valor del término independiente es 3, entonces el corte es positivo, que corresponde a este término independiente. Si por el contrario la pendiente m es negativa, veamos tres ejemplos. En los tres, la gráfica de la recta es descendente, va descendiendo. ¿Y qué diferencia en los tres casos? Igualmente el valor de n, término independiente, o es menos 1, o es 0, o es más 3. Y en cada caso tenemos un corte negativo en el eje y, un corte 0 en el eje y, o un corte positivo en el eje y. Y para finalizar tenemos el caso en el cual la pendiente es 0. Si la pendiente es 0, como lo indica ese concepto de pendiente 0, no tiene en lo absoluto inclinación. Entonces vamos a tener que si el valor del término independiente n es negativo, corta abajo, y si es positivo, corta arriba. Y tenemos los 8 casos diferentes que están representados en la tabla. Ahora, ¿cómo se obtiene la raíz de un polinomio de primer grado? Y digo la raíz en singular porque como es de grado 1 puede tener solamente una raíz. Ya decíamos anteriormente que para hallar la raíz hay que igualar y a 0. Entonces en la fórmula igualamos y a 0 y nos va a quedar 0 igual mx más n. Al despejar la x nos va a quedar x igual a menos n sobre m. Lo vemos acá arriba que el valor de la raíz, el punto de corte con el eje x, va a estar en menos n sobre m. Ahora nos falta ver cómo se puede analizar el paralelismo o perpendicularidad de unas rectas. Tenemos tres ejemplos: R1, R2 y R3. Cuando dos rectas tienen la misma pendiente, como ocurre con la recta R1 y R2, en ambos casos de menos 2, se habla de que las rectas son paralelas. Igual pendiente, son paralelas. Aquí tendríamos R1, R2 y R1
con la misma pendiente, en este caso negativa porque es menos 2, y puntos de corte en Y distintos. En un caso R1 es 4 y en el caso de R2 sería 2, ambos positivos pero diferentes. Si tenemos ahora una recta con pendiente, por ejemplo, 0,5, como se puede observar en la tercera, estamos en presencia de una recta creciente y vemos que son secantes, se cortan, no son paralelas. Y más allá de no ser paralelas, tenemos un caso particular, y es lo siguiente. Cuando las pendientes son tales que una es el inverso de la otra y cambiadas de signo, entonces las rectas son perpendiculares, ortogonales, 90 grados. ¿Cómo podemos asegurarlo en estos dos ejemplos? Si una pendiente, vamos a poner acá, la pendiente 2 es menos 2, esta es la pendiente 2, y la pendiente 3 es 0,5, que es un medio, nos damos cuenta que M3 y M2 son inversas en valor, 2 y un medio, e inversas en signo. Cuando eso ocurre, estamos hablando de que las rectas son perpendiculares. Ahora vamos a ver el análisis del polinomio de segundo grado, la parábola. Un polinomio de segundo grado va a tener 3 monomios a lo sumo y el mayor de ellos es de grado 2, y igual a x cuadrado más bx más c. Al igual que en el caso del primer grado, el término independiente, en este caso lo llamamos c, es el punto de corte con el eje y. El valor a, o el coeficiente de segundo grado, que se encuentra acá, es el que va a determinar si la parábola tiene mínimo o máximo. En otras palabras, si la A es positiva, tiene mínimo, o podemos decir que la parábola sonríe. Si A es negativo, la parábola tiene máximo, o podemos decir que muestra un rostro triste. Ahora, ese es el valor o la influencia del término A y el término C. La expresión o el término B no va a representar por sí solo ningún parámetro visible, apreciable en la parábola, pero cuando lo combinamos con A y B nos va a dar el cálculo de las raíces. Y hay un máximo de 2 raíces porque el grado es 2. Máximo 2 raíces reales porque el grado es 2 en nuestra parábola. Para el cálculo de las raíces vamos a utilizar la fórmula que conocemos desde hace mucho tiempo en el colegio como la resolvente, que nos va a determinar x1 y x2. Si llamamos a lo que se encuentra dentro de la cantidad subradical, esta expresión lo llamamos delta, podemos representarlo más simplificadamente de esta manera. ¿Y qué va a ocurrir cuando tenemos delta dentro de nuestro análisis? Que vamos a ver que existen 3 casos. Si delta es positivo, quiere decir esto, si delta es positivo, que vamos a tener un número dentro del radical, vamos a decir 4, y cuando hallamos la raíz nos da 2, con el más menos que está por delante, vamos a tener siempre 2 raíces reales y distintas. Pueden ser ambas positivas, ambas negativas, una más y una menos, o una 0, pero siempre va a ser 2 raíces reales y distintas. Podemos tener el caso si A es positivo, que la parábola tiene mínimo o sonríe, y si A es negativo, la parábola tiene máximo. Si delta, por otro lado, es igual a 0, tendremos una sola raíz, o lo que es lo mismo, una sola raíz doble, o 2 raíces iguales, que es lo mismo, tanto para A positivo como para A negativo, como se observa en el cuadro. Luego, si delta es negativo, tendríamos dentro del radical un valor negativo, y si esto es negativo, la raíz cuadrada no existe en los reales y por lo tanto no tendríamos raíces reales en ningún caso. Vemos que el eje X no se encuentra tocado por la gráfica y no hay raíces reales. Una vez obtenidas las raíces, llamémosla x1 y x2, la función de segundo grado, la parábola o el polinomio de grado 2 puede factorizarse como p de x igual a por x menos x1 por x menos x2. ¿Quiénes son los elementos? La a es el mismo elemento a de la función original, y x1 y x2, ¿qué son? Son las
raíces que hemos calculado con la resolvente.